Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día. Bienvenidos a M&M, el hogar de las finanzas. Los judíos son un pueblo que se les reconoce por siempre apoyarse entre ellos, y muchos han logrado ser reconocidos por ser grandes negociantes y emprendedores a nivel mundial. Son diversas las razones que han llevado a este singular pueblo a estar entre las personas más ricas del planeta, pero una de las razones principales es la herencia cultural hebrea. Hay una respuesta sociológica. Los judíos, debido al antisemitismo, tuvieron que trabajar 2 o 3 veces más duro para obtener lo mismo que los demás. Asimismo, dentro del judaísmo existe una ley en la que se exige aprender algo nuevo en sus tiempos libres, algo que los ha potenciado a lo largo de la historia. Según Forbes, la mitad de los 10 individuos más ricos del mundo tienen raíces judías. Se trata en concreto del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, los empresarios Michael Bloomberg y Warren Buffett, el cofundador de Google, Larry Page, y el fundador de Oracle Corporation, Larry Ellison. Si bien es cierto, no por el hecho de ser judío automáticamente te conviertes en un empresario millonario, lo que sí es una realidad es que dentro de su comunidad destacan muchas grandes personalidades del mundo de los negocios, lo que significa que dentro de su cultura ellos guardan secretos que les han ayudado para lograr prosperidad. A continuación, veremos cuáles son las 5 claves que los judíos han utilizado para generar riqueza en su vida diaria, que los han ido aprendiendo y enseñando de generación en generación dentro de su pueblo, y que ahora podrás conocerlos. La regla número 1 tiene que ver con trabajo, ahorro e inversión. Los millonarios tienen sus secretos, y para los judíos no basta solo con recibir una herencia, sino también hay que saber mantenerla y hacerla crecer. Y para este fin es importante que haya un traspaso de conocimientos de padres a hijos y entre la misma comunidad judía. Este es un método judío para hacer dinero. Desde pequeños a los judíos los acostumbran a estudiar sus 2 libros más sagrados. Uno de ellos es la Torá y el otro es el Talmud. Y déjame decirte que en estos 2 libros milenarios ya existen consejos sobre finanzas e inversión. Por ejemplo, existe la regla de los 3 tercios judíos, en la cual explica que una persona debería tratar de dividir su dinero en 3, 1/3 en tierras, 1/3 en negocios y 1/3 en la mano. Las tierras, que vienen siendo bienes raíces, son más seguras, pero el retorno de la inversión es a largo plazo. Los negocios pueden darnos una mayor rentabilidad para el hogar, pero tienen más riesgo, y 1/3 debe mantenerse contigo como forma de liquidez, para nuevas inversiones o para emergencias. La regla de los 3 tercios es un ejemplo de la diversificación, ya que se considera la seguridad a largo plazo con el negocio, el retorno de la inversión a largo plazo con las tierras y solventar necesidades y oportunidades que se presenten inmediatamente con la liquidez. Para la comunidad, el objetivo de una persona debería ser que su propiedad prospere y siempre pensar a largo plazo. Es decir, no gastar tu dinero en algo que te dé felicidad momentánea para al final terminar perdiendo mucho. Esto quiere decir que sería muy tonto vender tu casa para comprar un yate, como tampoco tiene ningún sentido utilizar tu tarjeta de crédito para comprar cosas que no necesitas y solo endeudarte. Los millonarios judíos recomiendan todo lo contrario. Vende en tu vida todo lo que sea temporal e inviértelo en cosas que te den dinero a largo plazo. Como puedes comprobar, para los judíos es muy común hablar de dinero, ya que lo tienen en su religión y en su día a día. La regla número 2 es que siempre debes de tener tu propio negocio. Para el judaísmo, lo deseable es ser rico, pues es un medio que ayuda a mejorar la capacidad de servir a Dios siempre y cuando ayude al prójimo y se haya ganado limpiamente. Dentro de su religión no hay ningún impedimento para prosperar. Como los judíos tienen ese afán de prosperar y entre su comunidad y familia se apoyan, es vital para ellos tener su propio negocio y no pensar en trabajar para alguien más. También son conscientes de la importancia de la reinversión en el propio negocio. Pongamos un ejemplo, si tienes una marca de ropa y vendes todas tus camisas, ese dinero lo usas para realizar más camisas. Y si las vuelves a vender, ese dinero lo vuelves a invertir, hasta hacer tu propia tienda, ya sea física o en línea. Los judíos son conscientes de que el negocio es lo que va a proporcionar riqueza a largo plazo, y es por esto que reinvierten hasta el último peso. Los judíos usan la palabra kosef, que quiere decir avaricia, y es que para ellos la acumulación de dinero no te traerá otra cosa que querer acumular más dinero, y nunca lograrás estar satisfecho ni encontrar la felicidad.
Por eso, el dinero siempre es un medio, y no el objetivo final. Y para el judío, lo más importante no es acumular riqueza, sino crear negocios y reinvertir para que estos generen una buena calidad de vida. Tener una sólida red de contactos sería la regla número 3. Los judíos han vivido la diáspora, que significa la dispersión del pueblo judío por todo el mundo. Y este hecho, en vez de vivirlo como algo malo, lo han visto como algo positivo. Y es que gracias a esta dispersión, los judíos tienen amigos y familiares por todo el mundo. Y si tienes buenos contactos alrededor del mundo, puedes hacer dinero, tener buenos negocios y buenas inversiones. Además, los judíos son sumamente empáticos y se sienten identificados con su comunidad y religión. Y es por esto que los judíos se ayudan los unos a los otros. Si alguien de la comunidad pone un negocio, los demás comprarán sus productos, porque al final de cuentas, su comunidad los une y los hace prosperar. Cabe resaltar que la principal red social del mundo es Facebook y está creada por un judío, Mark Zuckerberg. Esto nos da a entender que realmente los contactos son muy importantes en el momento de hacer negocios. La regla número 4 es mantener una reputación impecable. Para los millonarios judíos es muy importante tener una buena reputación dentro de su comunidad, para siempre tener las puertas abiertas a nuevos negocios. Es por esto que el judío mantiene una reputación impecable, y el buen trato a los empleados es vital para que la empresa funcione correctamente. Nunca te debes aprovechar de tus empleados y siempre debes tratarlos con respeto. Nunca hacen diferencias basadas en raza, edad, género, religión o color. Y debes ser consciente que cuando construyes una reputación de justicia con tus empleados, te van a respetar mucho más y te van a seguir donde tú vayas, ya que van a ser fieles a tu empresa y a tus ideas. Para la religión judía, pagar un salario con retraso puede ser un pecado comparable con el homicidio. Y también, para ellos es importante ser honesto con tus clientes. Y los judíos lo resumen con la frase: no pongas un obstáculo delante de un ciego. La quinta y última regla es: céntrate siempre en el conocimiento. En buena parte de su historia, los millonarios judíos, al ser siempre perseguidos, buscaban acumular conocimiento, ya que es algo que nadie se los puede quitar. Cabe resaltar que el 25% de los premios Nobel son judíos. Es por esto que las dinastías de familias judías como los Rothschild y los Rockefeller se mantienen millonarios por tanto tiempo, ya que pasan este conocimiento de padres a hijos para hacer que sus fortunas no solo se mantengan, sino que crezcan con el tiempo. Por lo tanto, para la comunidad judía, el conocimiento, la sabiduría de cómo hacer dinero y cómo multiplicarlo es muy importante, ya que nunca te lo podrán arrebatar. Podrán quitártelo todo, pero si sabes cómo generar dinero, con el tiempo podrás recuperarlo todo. Estos consejos nos dejan mucho por reflexionar acerca de la manera de prosperar financieramente en nuestra vida. ¿Y tú, qué opinas? ¿Te gustaría aplicar alguno de estos consejos en tu vida diaria? Espero que sigas teniendo un gran día. Cuídate y nos vemos pronto.